Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Si no va a haber un cambio en mi vida, si no va a haber un cambio en mi familia, si no va a haber un cambio en mi sociedad, ¿de qué me sirve la misa? ¿De qué me sirve la religión? Yo quiero ser feliz. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí, pues desde el principio ha estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Cerramos nuestro tiempo pascual con esta gran fiesta de Pentecostés, en la que el Señor no solamente nos envía, sino que nos capacita para el envío. De manera particular, la liturgia nos ha presentado en los últimos 2 domingos 2 instrucciones muy importantes. La primera, hace 2 domingos, nos hablaba de dar fruto y de que el fruto permaneciera. Leímos el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y hablábamos cómo el fruto pues no es otro sino la conversión, la redención, la transformación de una vida que finalmente se hace gozosa y plena en el mundo. Era esta visión de lo que Dios había hecho a través de Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros es ese fruto de Jesús, fruto que hoy existe entre nosotros gracias a que los apóstoles continuaron con la obra. Decía Jesús, para que den fruto y el fruto permanezca. Es decir, no es suficiente solamente venir al culto, juntarnos cada semana a orar. No es suficiente tener un grupo de reflexión entre semana, sino que tiene que haber una transformación, una conversión, un fruto. Y ese fruto es una vida cambiada, transformada, renovada. Pero esto tiene que extenderse, decíamos. No se puede quedar solamente en mí. Que el fruto permanezca. O sea, que esto se pueda continuar como pues pasó de una manera muy plena en la primera comunidad apostólica. En los primeros años, los primeros 400 años, este grupo de cristianos transformó completamente la sociedad del reino, la sociedad del Imperio Romano, que era una sociedad, no sé si igual o peor que la nuestra.
la transformó. Porque habían entendido dar fruto y que el fruto permaneciera, que siempre hubiera frutos de redención, frutos de transformación, que hubiera este fruto que Jesús había venido a obtener a través de su muerte y su resurrección. El domingo pasado Jesús se despide de nosotros, Jesús va al cielo y confía la obra a la iglesia. Me voy, pero ahora nosotros tenemos esta misión. Y decíamos la semana pasada, no le podemos fallar. ¿Por qué? Porque si le fallamos, pues no hay más. ¿Quién va a continuar la obra? Y decíamos la semana pasada, leyendo el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, cómo el Señor permanecía con ellos y confirmaba la obra. Es decir, no podemos nosotros no hacer nada y decir, no, pues es que yo no sé hablar, ¿verdad? Como decía Moisés, yo no sé hablar. No, es que, y siempre vamos poniéndole alguna excusa. Decíamos la semana pasada, a lo mejor nosotros no somos los mejores oradores o los mejores predicadores, o a lo mejor no tenemos toda esta formación teológica y bíblica para tirarse un rollo como estos, ¿verdad? No. Pero podemos invitar a nuestros amigos de escuela, podemos invitar a nuestros amigos de trabajo, podemos invitarlos a misa, podemos invitarlos a la hora santa, podemos comprar un disco de evangelización y llevárselo. Hay muchas cosas que hoy podemos hacer, sobre todo en la línea electrónica, digital. O sea, nadie puede decir, yo no puedo. No, nadie puede decir eso. Nos lo ha encargado a nosotros. Y hermanos, no le podemos fallar. Porque si le fallamos, si la iglesia le falla, pues entonces, ahora sí, ¿quién continúa? No habrá frutos de redención, no habrá transformación en nuestro mundo. Y vemos con cierta tristeza, o a veces con mucha tristeza, que estos frutos de redención se nos van perdiendo. No vemos una comunidad transformada. No vemos familias felices, al contrario, se habla mucho de la desintegración familiar. Vemos en nuestra sociedad pleitos, vemos todo este tema de la corrupción, vemos todos estos temas que afectan nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, las vidas de nuestras escuelas, las vidas de nuestra propia iglesia. ¿Esto qué nos dice? Estamos fallando. Y no tiene otra opción Jesús que tú y yo. Somos la opción. Por eso, si bien escogidos para dar fruto, nos dice, y ustedes son los responsables. De ustedes depende que esta vida nueva que yo compré con mi sangre, que yo compré con tanto dolor, pueda llegar esta felicidad, esta paz, esta alegría a los corazones de toda la humanidad. Depende de ti, depende de mí. No le podemos fallar. El Señor sabe que es difícil esto. ¿Y qué digo difícil? Imposible por nuestras propias fuerzas. Necesitábamos la fuerza de lo alto. Por eso recordábamos este texto de Lucas en el capítulo 24 que nos dice, yo enviaré al santificador. Yo enviaré la fuerza de lo alto y los revestirá y les dará el poder para realizar esta obra que ustedes tienen que hacer. Y esta promesa se cumple unos días después, en Pentecostés. Y hoy la celebramos. Por eso hoy quisiera, reflexionar con ustedes sobre un tema que es vital si verdaderamente queremos cumplir con la obra que se nos ha entregado, que se nos ha encomendado. El tema es que yo no puedo, necesito ser algo más, tener una fuerza que no tengo, una capacidad que excede a mis fuerzas. Y eso viene del Espíritu.
Él enviaría, nos dice, el santificador. ¿Qué significa ser el santificador? Pues el santificador, mis hermanos, por eso es la novedad del Nuevo Testamento, es el transformador, es el convertidor, es el que nos va a convertir. ¿Ustedes se van a convertir por mi predicación? No. Ni por la predicación de ninguno de ustedes. Tampoco se van a convertir si les llevan el mejor disco grabado por el Papa o por Juan de las Tunas. No. La obra de la conversión, de la transformación, es una obra del Espíritu y solamente de Él. Él es el santificador. Santo quiere decir diferente. Entonces, Él es el diferenciador. Él es el que va a transformarnos, a convertirnos, a hacernos hombres y mujeres nuevos, transformados, convertidos, para que la obra continúe. Sin el Espíritu, esto estaría arruinado, frito, no hay posibilidad. Él es el santificador. Yo les enviaré el santificador y está en nosotros. Lo recibimos el día de nuestro bautismo. Ahí inició un proceso que se llama proceso de santificación y que va a ir haciendo el Espíritu Santo. Ahí es en donde empieza nuestra obra de cambio, de transformación. He usado y me gusta usar diferentes elementos plásticos, ¿verdad? Algunas alegorías que nos ayuden a entender de qué se trata esta transformación. ¿Recuerdan cómo empezamos este ciclo allá en la ya lejana Cuaresma, cuando iniciamos nuestros ejercicios espirituales? Decíamos que nuestra transformación debería de ser evidente, ¿no es cierto? La gente tendría que confirmar que efectivamente esto cambió. Porque si no, la gente dice, pues ¿a qué me invitas? Si no va a haber un cambio en mi vida, si no va a haber un cambio en mi familia, si no va a haber un cambio en mi sociedad, ¿de qué me sirve la misa? ¿De qué me sirve la religión? Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz en mi casa. Yo quiero ser feliz en mi matrimonio. Yo quiero ser feliz en mi sociedad. ¿Tu religión me hace ser feliz? Y uno diría, pues no sé, porque a mí no me ha hecho. ¿Ustedes creen que eso sería un buen testimonio para invitar a alguien al cambio? Tiene que empezar por nosotros esta transformación. Hay una transformación en nosotros que hace el Espíritu, ¿sí? Y es un cambio evidente. Decíamos al principio que es tan evidente como si nosotros nos convirtiéramos en ranas, ¿verdad? Recordarán aquella alegoría que hice durante todos los ejercicios espirituales para decir cómo con el tiempo, en un proceso de conversión, de transformación, empiezo a cambiar de color y me empiezo a parecer una rana verde y me salen palmares y tengo ganas de estar en el agua y de croar y dices, ay carambas, aquí hay un cambio. Esta persona y esta son diferentes. Son diferentes. Piensan diferente, actúan diferente, hablan diferente, son diferentes. Decía Jesús, recuerden ese texto del capítulo 17 de Juan. Ustedes no son del mundo, somos diferentes. Somos diferentes. Y esta es la acción que hace el Espíritu en nosotros. El Espíritu nos transforma. Y esto ya empieza desde el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen en algunas citas el día de hoy que vamos a ver. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento y vayamos a un texto de Samuel. Primera de Samuel en el capítulo 10, verso 6. Samuel ha ungido a Saúl, lo ha hecho rey, y con la unción van a ocurrir cosas muy interesantes. Verso 6.
Dice, entonces se apoderará de ti el Espíritu del Señor. Apoderarse, tomar control de esta persona, ¿ok? Va a tomar control de ti, profetizarás con ellos, está hablando con la comunidad de profetas, y te transformarás en otro hombre. Dejarás de ser lo que eres, de pensar como piensas, de actuar como actúas, y te transformarás en otro hombre. Eso es lo que hace el Espíritu cuando se apodera de nosotros. Lo primero que hoy te preguntaría es, ¿el Espíritu de Dios se ha apoderado de ti? ¿El Espíritu de Dios tiene control en tu mente? ¿Tiene control en tu corazón, en tus sentimientos? ¿Tiene control? ¿Él controla tu vida? ¿Él controla tus palabras? Se ha apoderado, ¿sí? Tomar control, tomar poder. Se ha apoderado de ti. Porque si no se apodera, entonces sigue siendo la misma persona de siempre. Está siendo regido por tus propias pasiones, por tus propios criterios, que obviamente están siendo alimentados por el mundo. ¿Qué es bueno? Pues lo que diga el mundo. ¿Cuál es su moda? ¿Cuál es su pensamiento? ¿De qué manera tengo que regir mi vida? ¿Cuántos hijos debo de tener? ¿Cómo los debo de tener? Etcétera. Todo eso hoy está empujado, sobre todo en el tiempo del mass media, a través de internet, a través de la televisión, a través de las películas, etcétera. Va formando nuestra mentalidad y desde ahí, obviamente, nuestras acciones. Tiene que venir el Espíritu a apoderarse de nosotros y hacer de nosotros, dice el texto, un hombre nuevo. Y ahora, pensando en este hombre nuevo, en esta transformación, yo quisiera ilustrarlo con una nueva alegoría. Dice el Salmo 51, verso 5, dice que cuando nosotros somos engendrados, dice, somos engendrados pecadores. ¿Sí? Pecador me concibió mi madre, dice el Salmo, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede equivocarse. De manera que pues lo que van a hacer es un monstrillo. Pero no le digamos así. Voy a poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar para entender la obra santificadora del Espíritu. Voy a poner un ejemplo de un árbol. El primer fruto que voy a decir no se da en un árbol, se da en un nopal. Pero vamos a interpretarlo así, ¿ok? Imaginémonos que cuando nacemos, lo que nace es un hermoso árbol que da tunas. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero agarrar una tuna? Pues me espino, ¿verdad? Es decir, me lastima. Me lastima. Pero así nacimos todos. Y entonces imagínate que tú vives con un árbol en donde cuando quieres agarrar un fruto, ¡ay!, te lastima, porque es una tuna. Y la ves y se te antoja, pero la tuna no viene pelada. Hay que pelarla después, ¿verdad? Si es que lo logras. Para eso necesitas cuchillo y un montón de rollos para llegarle a la tuna. Qué rica la tuna fresca, bien, ¿ah? Cuando te la venden así, del hielito, qué sabrosa, sobre todo cuando hace mucho calor. Pero cuando vas ahí al mercado y te dice, tunas, tunas, y tú ves la tuna, no, agárrela, no, agárrela usted. ¿Ah? ¿Por qué? Porque te espina la tuna. ¿Ok? Yo creo que a nadie le gusta vivir con un árbol que da tunas. Pero así nacimos todos.
Entonces el Espíritu Santo viene y nos injerta en Cristo, dice Pablo. Y empieza ahora a circular por nosotros una savia santa, cuya función es empezar un proceso de transformación. Y ese árbol que da tunas va a empezar a dar, ahora les voy a poner una fruta que me parece que pudiera ser de ejemplo, pero pónganle la fruta que quieran, la que más les guste a ustedes. Voy a poner peras. La pera es una fruta jugosa, rica, sobre todo cuando está fresca, suavecita. Todos la pueden comer, generalmente, al menos así era antes, ¿verdad? Las primeras papillas de los niños eran de pera por su suavidad, proteína, todo el contenido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pongo pera, pero ponle mango, ponle lo que tú quieras, una fruta rica, sabrosa. Bueno, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Ahora va a convertir ese árbol de tunas en un árbol de peras. Veamos cuáles son las tunas. Hoy hemos leído, y lo hemos leído varias veces y he hecho diferentes comentarios sobre el tema de Gálatas. Quisiera que fuéramos a Gálatas, donde se hablan de estos frutos. Vamos a Gálatas 5, verso 19. Dice, en cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos que son bien conocidos, así como nacimos, ¿verdad? Y es esa fuerza que dice Romanos, capítulo 7, verso 14 y siguientes. Bueno, así nacimos. ¿Qué viene dentro de esto? Dice, fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidades, egoísmo, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esas son las tunas. Por eso espinan. Por eso lastiman a la persona con la que yo vivo. Lastimo a mi esposo, lastimo a mi esposa, lastimo a mi novio, a mi novia, lastimo a mis hijos. Mis hijos me lastiman a mí cuando yo trato de agarrar uno de estos frutos espinosos. Me lastiman. Vivir con personas egoístas que generan discordias y rivalidad en las escuelas, en las oficinas, en las empresas, en la sociedad. Qué terrible, ¿no? Qué grandes espinadas nos damos cuando convivimos con este tipo de personas que están generando continuamente rivalidades, enemistades, personas egoístas. El niño chiquito, desde chiquito, que no le quiere prestar su juguete al otro hermanito o al primo y lo espina al primito porque quiere agarrar uno de sus frutos y en vez de ser algo rico, sabroso, lo agarra y se espina. Y por eso vivimos con tantas heridas en el alma y en el corazón, porque esas pequeñas espinitas que parecen que no hacen nada, ¿cómo lastiman? Y qué difícil quitárselas de las manos, ¿no es cierto? Cuando has agarrado una tuna, te queda muchas veces el dolor de la espinita por mucho tiempo. Y si eso se prolonga, y si agarras una tuna y otra, imagínate cuántas heridas en el matrimonio, cuántas heridas en la familia, cuántas heridas con los hijos, cuántas heridas con los padres, cuántas heridas en nuestra sociedad, porque producimos tunas. El Espíritu Santo viene, al habernos injertado en Cristo, viene ahora a transformarnos y a convertirnos en hombres nuevos. Y ese hombre nuevo tiene que ver con un cambio en la fruta. La pera la asemejaríamos a estos otros frutos que aparecen en el verso 22. En cambio, dice, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad,
fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Qué padre, qué rico es comer una de estas frutas. Me acerco con mi papá y me encuentro con un papá tolerante, con un papá benigno. Me encuentro con un hijo, con una hija servicial. Mi novio y mi novia, pues los novios, realmente hay amor, hay benignidad. Qué ricos frutos, ¿no es cierto? ¿No es cierto que esto es lo que nos gustaría vivir en nuestras casas, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación fraterna? Este tipo de frutos. Así quisiéramos que fuera nuestra familia, nuestra sociedad, que así pudiera convivir con mis compañeros y compañeras de la escuela, que cada vez que quisiera agarrar un fruto, ¡qué rico! ¡Qué maravilloso! El mundo sería el reino, sería verdaderamente riquísimo. ¿Por qué? Porque como puras frutas ricas, peras o manzanas o mangos o no sé, lo que te guste a ti. Pero si no se da la transformación, este árbol da tunas, muchas tunas. Es verdad que nunca daremos solamente peras, pero es muy distinto cuando el árbol está cubierto de peras y te puedes topar de repente con una tuna. Muchos de los que conviven conmigo saben que de repente se encuentran con una tuna conmigo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que es un proceso. La santificación, el proceso que hace el Espíritu, es un proceso. Entre más avance, van desapareciendo las tunas y van apareciendo mucho más peras. De tal manera que llega un momento en que, pues difícilmente te encontrarás con una tuna. Tienes que buscarle. De ahí viene el dicho, ¿no? El que busca, encuentra. Ahí estás duro y duro, duro y duro, duro y duro. Friegue y friegue a la esposa y al hijo y al padre. Y ahí estás duro y duro. Te vas a encontrar con una tuna. Pero si está lleno de manzanas, si está lleno de peras, pues agarra una pera. Pero de que va a haber tunas, hasta que nos muramos, ¿no? Entre más santo seas, entre más avance en ti este proceso de cambio en tu vida, entonces tendrás una vida en donde difícilmente te encontrarás con una tuna. Pero ¿qué pasa hoy, hermanos? Díganme si no es cierto. Difícilmente te encuentras con una pera. Te acercas al papá, ¡pum! Ahí la tuna, ¿verdad? Te acercas al esposo, la tuna. Te acercas a un compañero de trabajo, la tuna. Y por todos lados tenemos una sociedad lastimada, herida, porque la gente con la que convivimos produce demasiadas tunas. Esto indica que nuestro proceso de santificación está lejos. Son procesos. Quisiera que leyéramos 2 Corintios 3:18. Dice, por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, dice, nos vamos transformando, ¿sí? Transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa. Póngale ahí más manzana, más pera, más mango, ¿verdad? Me voy transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa como corresponde a la acción del Espíritu del Señor, ¿sí? O sea, cada vez más. Hay una transformación cada vez más grande, más profunda, más evidente. Van desapareciendo los frutos espinosos y se va cubriendo el árbol de frutos ricos y sabrosos para que todo el que se acerque a ti se encuentre con un árbol rico. Imagínate
regresando a las 2 homilías anteriores, que tú invitas a una persona a que conviva con una comunidad, o a ponerlo entre comillas, cristiana. Le invitaste a misa, le invitaste a no sé qué. Oye, y lo único que encuentra son tunas. Dijo, no, para esto hay bastante en mi casa. O sea, ¿me trajiste otro tunal? Pues no manches, ¿verdad? O sea, pero ¿qué pasa si cuando llega a la comunidad encuentra lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Gálatas. Regreso a Gálatas 5. ¿Qué pasa si la persona cuando llega aquí a la comunidad lo que encuentra es amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, mansedumbre? Es decir, ¿y dónde estaba yo que no conocía esto? Y entonces le dices, hermano, esto que ves aquí en la comunidad es lo que puedes vivir en tu casa. ¿Cómo? La obra del Espíritu. Pero hay que transformar al árbol, a cada uno de los árboles de la casa, empezando por ti. Tú vas a ser el primer árbol que da manzanas, o que da peras, o que da mangos, o lo que quieras. Tú vas a ser el primero. Y cuando la gente de tu casa, que antes se acercaba contigo y se espinaba, y ahora se enriquece con tu fruta, va a decir, oye, ¿cómo le hago? ¿Por qué nadie quiere espinar? Nadie quiere espinar. Habrá algún loco, habrá gente que está mal del cerebro, y a lo mejor eso sí. Pero una persona sensata no quiere hacerle mal a la gente con la que convive, a la que ama. Al contrario, pero no puedes hacerlo porque eres una tuna. De tu vida solamente salen tunas. Necesitas que el Espíritu transforme esencialmente tu vida para que empieces a producir frutos buenos, para que empieces a producir peras. Y entre más avances, más peras. Y entre menos avances, más tunas. Padre, ¿cómo le hago para que esto pase en mi vida? Es muy simple, pero muy complejo al mismo tiempo. Se los he dicho muchas veces, hoy se los vuelvo a repetir. El Espíritu Santo se nutre de la vida espiritual. No hay vida espiritual, lástima, Margarito. No va a haber transformación. ¿Voy a dar siempre tunas? Exactamente. Vas a dar siempre tunas. El Espíritu se nutre particularmente de la oración. Les he dicho que al menos media hora de oración. Padre, no tengo tiempo para orar. Pues lástima, Margarito, seguirás dando tunas. ¿Eso es lo que quieres? Bueno, pues síguele ahí, ¿verdad? O sea, no es una obra humana, es una obra del Espíritu. Y el Espíritu requiere oración. No puedes orar, lástima. Nunca serás una pera, nunca darás peras. ¿Por qué? Porque no se nutre el Espíritu, que es el que va a transformarte. Así que tú, pues hoy tienes que empezar a decidir cómo quieres que sea tu relación con la gente con la que convives. ¿Quieres seguirlos espinando? Pues sigue por donde vas. Diciendo, no tengo tiempo para orar, Padre. Bueno, está bien. Nadie tenemos tiempo, ¿eh? Hay que dárselo. Además de orar al menos media hora, que lo ideal es 1 hora. Pero bueno, empiézale con media. Y yo te aseguro que si empiezas con media, el Espíritu Santo va a empezar a jalar. Y la gente cuando se acerque a ti va a decir, oye, ¿qué rollo?
¿Por qué ya no me espino cuando me acerco contigo? Porque están empezando a cambiar los frutos. No es que esto va a pasar de un día para otro, Es un proceso. Decíamos ahorita, hay que seguirlo. Además, necesitamos vivir en gracia. Eso implica confesarnos cuando hayamos cometido un pecado. Padre, no tengo tiempo de irme a confesar. Mi querido Tunal, ahí vas a seguir a todo dar. No puedo hacer nada por ti. O sea, me encantaría, crean que me encantaría tener una varita mágica. Tin, 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 tin. Y ya, todo el mundo sale de la misa y da muchos frutos bien ricos, manzanas sabrosas, mangos. No, no jala así. Son procesos donde tú tienes que trabajar. Decía San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero no tengo tiempo, no me gusta, además me da miedo y me da ñáñara. Te va a dar ñáñara cuando estés delante del Señor. Ahí sí que te va a dar ñáñara. No quieres, no lo haces. Varitas mágicas no hay ese tipo de milagros, no existe nada de esto. Existe vida espiritual. ¿No la sigues? Pues lástima, Margarito. No hay forma. No hay forma, hermanos. Porque es una obra exclusiva del Espíritu. Solo Él santifica. Es decir, solo Él transforma. Y no hay ninguna otra forma. Nada más el Espíritu. Por eso, si no hubiera mandado el Espíritu Santo, la humanidad seguiría perdida y encaminada a la condenación eterna, porque no tiene forma de cambiar. Produciríamos toda nuestra vida tunas. Además, necesitas comulgar no nomás el domingo. Todo mundo se puede dar la chancita de escaparse al menos una vez más para recibir el alimento que santifica. Padre, no puedo. Lástima, Margarito. ¿Haz poder? Yo les digo, ¿cómo que no pueden? El miércoles de ceniza, que vienen a agarrar un puñado de tierra, no cabe la gente en el templo y es miércoles. Y filas y filas y filas y filas y filas. No puedo, no vengas, ¿verdad? Claro que puedes. Ese día vienes por un poco de tierra, ven por el alimento que da vida. Hazte un esfuercito. Pero todo lo queremos peladito y en la boca. No jala. No jala. Vas a dar tunas. Y finalmente, pues necesitas darle una repasadita a este librito, hombre. 5 o 10 minutitos diarios. No tengo tiempo. Pues, ¿qué te digo? Tuna. O sea, así es. Es bien gacho este rollo, pero así es. Por eso nos espinamos en nuestras relaciones. Nos espinamos con el papá, nos espinamos con la mamá, nos espinamos con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el padre, con la novia, con el novio, con la sociedad. Y vivimos hoy, díganme si no es cierto, hermanos, en un mundo que ha abandonado a Dios, en un mundo que no reza, en un mundo que no lee la palabra, en un mundo que no vive espiritualmente. Vivimos rodeados de tunas. ¿Quieres agarrar un fruto en tu trabajo y te espinas? En tu escuela y te espinas. En tu familia y te espinas. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar el fruto es el Espíritu. Y para ello necesitas vida espiritual. ¿Quieres tener una familia diferente? ¿Quieres tener una sociedad diferente? Anímate a tener una vida espiritual en la que no falte oración, la palabra de Dios, la Eucaristía y la reconciliación.
y yo te aseguro que en poco tiempo tus frutos espinosos se convertirán en frutos jugosos y dulces que todos los que conviven contigo disfrutarán. Anímate, depende de cada uno de nosotros. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.